Buenas tardes, bienvenidos a Culturas del Mundo. Soy Elisa Garza y en este mediodía de viernes 7 de agosto del año 2020 iniciamos esta transmisión hablando de lo que significa nuestro patrimonio arquitectónico, cultural. Y yo quiero agradecer primero que nada al municipio de San Pedro Garza García porque nos permite la oportunidad del encuentro a través de este medio. Gracias por construir este puente con esta cartelera cultural, al alcalde Miguel Treviño, a la doctora Marta Eugenia Sañudo, quien es secretaria de Cultura y Educación del municipio de San Pedro Garza García. Y a la licenciada Georgina Morales, quien ha impulsado este esfuerzo, acompañada por la licenciada Lorena Paz y todos los funcionarios y servidores públicos de la administración del municipio de San Pedro Garza García. Pues en este mediodía me da mucha alegría que podamos hablar de un testigo vivo, de este testimonio dinámico y presente, como lo es el Colegio Civil, un recinto cultural muy emblemático de nuestro patrimonio. Y para conocerlo y profundizar en el conocimiento del mismo, el día de hoy nos acompaña la arquitecta Rosana Covarrubias, quien es coordinadora de Patrimonio Cultural Universitario en la Universidad Autónoma de Nuevo León. También nos acompaña el doctor Juan Manuel Casas, quien es investigador, académico, catedrático, ha desempeñado diversos puestos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tiene más de 8 libros publicados en relación a lo que significa el patrimonio arquitectónico, particularmente de nuestra comunidad. Y pues el día de hoy también nos enriquece muchísimo el doctor Manuel Casas. Así que pues bienvenidos, Rosana, Juan, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos y ya empezamos a disfrutar de la maravilla de este recorrido a partir de esta imagen tan poderosa de un espacio de encuentro como lo es la Plaza del Colegio Civil con la fachada del Colegio Civil. ¿Qué nos puedes compartir, Juan, arquitecto, doctor Juan Manuel Casas, acerca de lo que significa esta plaza y esta fachada? Esta plaza es uno de los espacios públicos más antiguos de la ciudad. Existía desde antes de que México fuera independiente. Es un espacio nuevo de finales de la época colonial. Nuevo porque pertenece al antiguo proyecto de mover la ciudad al norte con una nueva catedral y otro equipamiento que todo se empezó a construir en la última década del siglo XVIII y todo quedó suspendido. Pero la plaza del Colegio Civil es lo que sobrevivió de aquel tiempo. Estamos hablando de algo que originalmente iba a ser la plaza del hospital de Nuestra Señora del Rosario y era la intención original de la construcción de ese edificio que mucho tiempo después fue Colegio Civil. El espacio público está definido desde entonces y lo que ahora es Avenida Juárez también era el antiguo camino hacia los pueblos del norte, y en el tiempo en que todo este proyecto de la época colonial se empezó a construir, se convirtió en la calzada o calle de la Catedral Nueva, porque más adelante, allá a la altura de Tapia, iba a estar la nueva catedral, ¿no? Algo que, repito, sí se empezó a construir, pero no se terminó. Entonces, todos estos edificios que quedaron suspendidos en su construcción después de 3 años de obras, de 1794 a 1797, estuvieron en estado de abandono. Pasó la época de las guerras de independencia. Algunas de estas cosas fueron adaptadas como cuarteles militares, pero hay que entender que Monterrey era muy chiquito y acá donde es el Colegio Civil y allá en Juárez y Tapia eran las afueras de la ciudad o incluso estaba lejos y de ninguna manera estaba pavimentado. Esto era poco menos que un monte, pero en medio de todo eso estaba la base de aquel viejo edificio que iba a ser planeado para ser hospital, que nunca llegó a serlo, que luego fue adaptado para cuartel militar durante las guerras de independencia, que luego medio utilizado, medio abandonado, todavía llegó hasta la época de la invasión francesa, 1864-65, volvió a ser adaptado como cuartel militar y realmente no fue sino hasta 1870
que se terminó de acondicionar el edificio para poder alojar al Colegio Civil. El Colegio Civil ya existía como institución, había sido fundado desde 1859, estaba ya muy cerca de la catedral y tenía la importancia este colegio de ser el único lugar en todo Nuevo León, en todo Tamaulipas, en todo Coahuila, donde se podía estudiar educación media superior. Toda la gente que terminaba de estudiar primaria y quería seguir estudiando, solo tenía la opción de venir a este lugar, justamente aquí. Pues sin lugar a dudas es un espacio que ha sido testigo del paso del tiempo y de la forma en que nuestra historia ha ido conviviendo con la realidad. Es una plaza además que continúa con esa vocación del encuentro, Juan Manuel. Es una plaza donde suceden siempre cosas. Hace unos momentos antes de iniciar esta transmisión, justo tú y yo conversábamos de la presencia de diferentes manifestaciones cívicas, ciudadanas, humanas, que siguen dándose en este lugar. Esto continuó ya en el siglo XX, ya entrado el siglo XX, cuando se fundó la Universidad de Nuevo León. Aquel comité y el gobierno del estado, pues viendo primero pues, las limitaciones económicas, pero también cierta infraestructura en edificios que ya existía, decidieron destinar el viejo edificio del Colegio Civil, que era de un solo piso. Es una imagen muy conocida del edificio, un solo piso con una curiosa construcción al centro de dos aguas. Esa vieja construcción fue la que el gobierno y el comité en 1933 decidieron que fuera la sede de la recién creada Universidad de Nuevo León, y al hacer esto quedaba claro que había que hacer adaptaciones profundas en ese viejo edificio. Había que agregarle un segundo piso para alojar el montón de dependencias que se necesitaba para cumplir las funciones de universidad flamante, y al agregarle un segundo piso, eso necesariamente pedía una nueva fachada, que es la que conocemos ahora. Esto quiere decir que el edificio que vemos ahora, que tiene sus orígenes profundísimos en la última época colonial, en la década de 1790, en realidad el aspecto que le vemos a esta fachada es la adaptación a Universidad de Nuevo León, como lo dice en la parte superior del frontispicio del aula magna, trabajo que se hizo en 1933. Allí es donde se cierra estilísticamente la larga historia de este edificio. En la época en que se hizo esto, estaba muy de moda en la Ciudad de México y en general en nuestro país esta corriente nacionalista que rescataba los viejos valores de la arquitectura colonial española, y por eso el edificio tiene este aspecto como de vieja iglesia colonial. En realidad este estilo se le llama neocolonial y es producto de las ideas modernizadoras después de la Revolución Mexicana. Y el Colegio Civil, Juan Manuel, tiene una mezcla de estilos. Ahorita nos vamos a dar cuenta en la fachada, como bien mencionas, es neocolonial, y luego vamos a ver algunas otras manifestaciones en el interior. No sé si haya posibilidad de que tengamos un poquito de acercamiento para que nos compartas algunos detalles de la fachada. Claro que sí. Como comenté, la fachada es un resumen muy bien hecho de lo que estaba de moda en su momento, en los años 20, los años 30. Es la época de esplendor de la arquitectura nacionalista post-revolucionaria. Y uno de esos ejemplos de arquitectura post-revolucionaria es la cara conservadora de ese movimiento, el estilo neocolonial. Allá vemos en el remate un escudo con el símbolo de Monterrey, el indio local flechando el sol, como aparece también en el viejo escudo de la ciudad, definido aparentemente desde la época colonial, ¿no? El resto de la fachada son estilemas que nos recuerdan un poquito al barroco mexicano. La columna, esta columna que tiene un fuste helicoidal, la famosa columna, o es una interpretación de la columna salomónica. Coronando la columna hay una serie hay una cornisa muy bien trabajada, y arriba de la cornisa unas pequeñas columnillas de esta columna barroca por excelencia, aparte de la salomónica, ¿no? Tenemos aplicaciones en la fachada de esta piedra volcánica
del centro del país, el tezontle, que va de rojizo a café a negro a veces, es piedra natural pegada a la fachada. Esto es parte de la disposición original, y el resto son estilemas que se toman como préstamo del repertorio amplísimo de la arquitectura academicista. Entonces, sí, el neocolonial de nuestra fachada del Colegio Civil mezcla esas cosas que se toman de la vieja arquitectura española, pero también del repertorio academicista, principalmente del siglo XIX. En los extremos laterales vemos, bueno, con alguna dificultad, el escudo que remata arriba del acceso principal, al que no logramos descifrar todavía su significado, pero en cambio el del otro lado, el del lado norte, sabemos perfectamente que es el escudo de ingeniería. En la época en que se fundó el Colegio Civil, era quizás una de las facultades más influyentes y de más poder en la universidad, de modo que desde que se planteó el edificio con su segundo piso, se tomó la determinación que los salones de la planta alta del lado norte fueran ocupados principalmente por la Escuela de Ingeniería, y por eso el escudo de los ingenieros civiles está ahí arriba. En realidad lo que vemos es una réplica perfectamente hecha, tomada del original. El original se lo llevaron los universitarios cuando mudaron la Facultad de Ingeniería Civil al actual campus de allá de San Nicolás a principios de los 60. Tenemos el registro de cómo desprendieron el escudo original y está pegado allá en un muro de la Facultad de Ingeniería Civil. Pero en el proceso de restauración en el que tuve la fortuna de participar hace unos 15 años, contemplamos y vimos que era muy pertinente poner, si no el original, por lo menos una réplica perfectamente hecha, y es así como se logró. Ahí está, para poder completar el aspecto de cómo estaba este edificio, ya con todo el diseño terminado, que no se concluyó en realidad sino hasta 1939. Y también podemos observar cómo ha ido mutando y migrando este recinto a responder a la vocación que ahora lo llama, que es la vocación cultural, y en la fachada se observa la posibilidad de hacer visible un diálogo con los transeúntes a partir de diferentes exposiciones que se van colocando en ventanales o pórticos. Claro, sí, desde que en 2004 se tomó la determinación de que sería más dignificante y de una difusión cultural mayor que el edificio dejara de ser preparatoria para que se convirtiera en centro cultural, quedaba clara la nueva vocación, y esta línea de nuevo uso la bajó con mucha pertinencia el rector de aquella época, Antonio González. Y también el que entonces era secretario de Extensión y Cultura, el fallecido, que en paz descanse, Rogelio Elizondo. Entonces, estas líneas de destinar el edificio a uso cultural y que fuera el máximo escaparate de la cultura universitaria, quedaron claras. El edificio ha sido destinado desde entonces, y en tiempos más recientes se tomó la determinación, que a mí me parece muy atinada también, de poder sacar algo de esas exposiciones hacia la calle, entre otras cosas, para que la gente no sienta tan ajeno, los transeúntes, ¿no? La gente que pasa día a día aquí, que va a su negocio, no sienta tan ajeno el edificio, que pueda tener la noción de que también ellos pueden hacer uso de la infraestructura cultural que ofrece la universidad. Muy bien, pues hemos disfrutado esta panorámica. Antes de ingresar, yo quisiera que se mostraran ustedes, porque no les hemos visto los rostros y son los protagonistas también de esta emisión. Ahí está el doctor Juan Manuel Casas, a quien le agradecemos su colaboración, y por ahí está la arquitecta Rosana Covarrubias. Ojalá. Ahí está. Hola, hola. Muchas gracias, Rosana, gracias por acompañarnos. Ahí está, porque aquí luego una no plática ponemos... entre cuates con un edificio que ha sido muy importante para la ciudad y para todos los que se lo apropian. Nosotros somos de esos. Así es, un espacio que nos permite disfrutar y agradecemos mucho exactamente que sea una charla entre cuates. Pues ahora nos vamos a introducir en el recinto, en el Colegio Civil, para entender mucho más este testimonio del paso de la vida del hombre, de nuestra comunidad, y de la forma en que se edificó, cómo hay tantos detalles que hablan
de la forma en que concebíamos la realidad. Así que pues vamos a conocerlo ahora un poquito más por dentro. Vemos aquí uno de los pórticos, donde está el escudo que nos mencionaba el doctor Juan Manuel Casas, que todavía no decía. Está ahí arriba de la campana. Ahí está el escudo que tiene un globo terráqueo, una flama, un libro y unas hojas de acanto. Bueno, pues ahí está el que tienen dilema. que ver con las humanidades, ¿no? Vamos entrando. Aquí el guardia nos hace favor de abrirnos la puerta. Aquí pueden ver la primera vista de la profundidad del edificio con sus arcadas. Y aquí estamos en el vestíbulo, la escalera, la puerta. Tenemos a Juan Manuel. Hace unos momentos que estábamos recorriendo, preparándonos para este momento, Rosana, veíamos esa escalera que mencionabas que tenía la particularidad de la huella muy cortita. Sí, esta escalera yo me preguntaba, por qué estaba tan corta, tan pequeña, las huellas, y entonces estudiando esto nos dimos cuenta que era porque era una de las habitaciones y que había que adaptar la escalera a este espacio. Entonces, pues quedaron las huellas del tamaño que cabían y son un poco más cortas de lo reglamentario, que deberían ser 30 centímetros, y aquí tenemos algo así como 25. Entonces, era bastante, cuando yo estudiaba aquí en la preparatoria, era bastante fácil resbalarse, pero ya les dieron un tratamiento y ahora no he visto a nadie que se caiga, afortunadamente. Ya son antiderrapantes. Sí. Entonces, aquí acabamos de acceder al ala sur, que está, como vemos, techada. Este techo se lo pusieron después de la restauración del 2007, para que el espacio fuera más utilizable. Aquí se hacen presentaciones de libros, conciertos de música, la feria del libro, independientemente si llueve o no, y ya sabemos que el clima de Monterrey no tiene palabra. Es constante. Exacto, sí. Aquí, por ejemplo, en la restauración se dejaron espacios en los muros como este, que está desnudo, el acabado, el aplanado no lo tiene, y es para que fuera didáctico. De repente quizá alguien pregunta, oye, ¿y por qué les faltó? ¿Por qué no lo terminaron? Pero esto es para mostrar cómo es la construcción del edificio, porque estos son materiales que ya no se usan, aunque afortunadamente en el primer cuadro de la ciudad todavía hay muchas construcciones de este tipo. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí este arco que está para ver cómo está cortado el sillar, porque esta es una piedra natural que se extrae de bancos de sillar que existían aquí mismo, aquí cerca. En ese entonces no era tan cerca porque no había transporte, pero se traía en carretas. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, también cómo en esta restauración se tomó muy en cuenta no tocar el edificio. Y se intentó ser lo más respetuoso con él. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este cubo de cristal que alberga exposiciones temporales y está como insertado dentro, pero no toca ningún muro. ¿Para qué? Para respetar el edificio y su arquitectura. Aquí este jardín, que es quizá poco conocido para la mayoría, es el que está entre el aula magna y el ala sur. Del otro lado existe un jardín igual. Y este jardín antes era grandísimo, antes de que se construyera la segunda planta, porque este era el patio entre de todo lo que sería el hospital, y que nunca fue, pero bueno, ahora es hospital, pero de otra manera. O sea, creo que finalmente cumplió con su vocación, porque la cultura nos salva, por ejemplo, ahorita en esta pandemia, la cultura nos ha salvado. Entonces, este es un hospital de almas, del espíritu. Es un hospital hermoso, además tiene un jardín bellísimo y bueno, este espacio alberga, como bien lo mencionabas, exposiciones temporales, eventos culturales. El aula magna sí ha tenido desde conciertos hasta puestas en escena, y ahora con la propuesta escénica de teatro, de artes dramáticas, pues uno transita por estos pasillos y a veces lo haces de día, a veces de noche, y no alcanzas a percibir estos detalles que son tan valiosos como
es lo que nos mostrabas hace unos momentos, estos vitrales que se pueden apreciar desde el exterior dentro del patio interior. Sí, entonces, por ejemplo, aquí este edificio, como pocos, tiene un espíritu en donde uno llega y de verdad te hace sentir de una manera diferente, porque, y no sé, nada más de pensar en todas las cosas que han sucedido aquí, todos los eventos, hay una energía muy peculiar en estos pasillos. Y todo el que viene, yo creo que lo percibe. Entonces, cuando se acabe esto, yo invito a todo mundo a que venga a visitar este espacio. Y bueno, vamos a seguir en el recorrido. Al fondo pueden apreciar también un muro que está igual, sin el recubrimiento, desnudo, para que se vea cómo es la construcción de estos elementos. Entonces, por ejemplo, el sillar no se pega con cemento como el block, sino hay una argamasa especial y se le ponen una piedrita que se llama rajuela para el movimiento de las piedras, y eso es lo que hace que este muro se mantenga así por todo este tiempo que ha tenido. Justo hace unos momentos también conversábamos, Rosana, acerca de la importancia que tiene el observar este muro desnudo y compararlo justo con el que está a un ladito, para darnos cuenta que es el mismo muro, nada más que uno está desnudo y el otro tiene recubrimiento, porque de pronto no nos imaginamos que están los muros realizados en sillar y revestidos, porque no se nota. Y la realidad es que tenemos un material orgánicamente muy amigable, muy térmico, que además muestra una solidez realmente maravillosa, porque pues, ya cuántos años tiene, estamos hablando de pues unos 200, 300. Empezó a construirse en 1794 y lo pararon en el 97. Entonces, parte de aquí es de esa época y otra parte es posterior. Pero, y el segundo piso, que es de otro material, es del 33, del 33 al 39, digamos. Muy bien, pues estamos hablando de más de 200 años y por ahí hay otro de los elementos arquitectónicos que ilustran muy bien esta edificación, que es tu favorito y que nos vas a compartir. Así la escalera, pero vamos para allá. Hay una escalera que para mí es una de las joyas que quizá la que más me impresiona, porque es como un gran Lego. Es una escalera que no tiene varillas, no tiene cemento. Aquí la tenemos, es esta. Lo que están viendo es mármol negro del Topo Chico. Entonces, cada peldaño es un pedazo de placa completo, martelinado, o sea, con un acabado que es rugoso para que no sea resbaloso. Y entonces, nada más de pensar cuánto pesa cada pieza de estas, cómo la tuvieron que transportar en carretas, y aparte, que no está armada ni con varilla ni con cemento, sino que es la pura ingeniería. O sea, cada piedra está trabajando para cargar esta escalera majestuosa. Y aparte de eso, cada piedra, había una materia que se impartía a los estudiantes de arquitectura. Había un tratado, el más antiguo que yo conozco es de 1708, que se llama un tratado sobre estereotomía, que esto es cómo cortar las piedras. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hacer que funcione un arco, que funcione una bóveda, que todas estas maneras de construir? Este tratado es de Barcelona, y entonces aquí pues mandaron traer a un arquitecto, en la primera parte un arquitecto francés de la Academia de San Carlos, el arquitecto Juan Cruzet, tocayo aquí de Juan Casas, y este arquitecto hizo primero la distribución del urbanismo, de cómo iba a estar esa calle, toda esta ampliación hacia el norte, el repueble del norte. Y después, pues bueno, llegaron otras personas. Esto es posterior, estas escaleras son posteriores, pero yo les quiero mostrar aquí cómo están numeradas, lo que les decía del Lego, así como vienen los Legos con unas instrucciones. Aquí, por ejemplo, tenemos un número 3, de este lado tenemos el número 11, aquí está el 11 que tiene que coincidir, este 11 tiene que coincidir con este 11. Acá tenemos el 12.
Entonces, así se fue armando. Entonces, imagínense que está la plaza llena de bloques de sillar y se van armando. Entonces, vamos a hacer la escalera, ok, pues tráiganse los bloques. ¿Por qué? Porque ya estaba planeada, estaban hechos los cortes de cómo iba a estar esto. También se dejó aquí las diferentes capas de pintura que tuvo para que uno advierta cómo ha sido su historia, ¿no? Son de alguna manera también como cicatrices, como las que tenemos, ¿no? Y luego cuenta uno anécdotas de lo que le ha pasado, así este edificio nos va contando qué es lo que ha sucedido dentro de él. Entonces, esta obra de ingeniería es realmente una maravilla porque yo les puedo mostrar aquí cómo este es un arco que está cargado por medio arco, que está cargado por otro arco, que está cargado acá por otro medio arco. Entonces las cargas se van distribuyendo y es increíble cómo después de todos estos años aquí sigue intacta. Es un monolito, como lo mencionabas cuando preparábamos esta transmisión. Y, por ejemplo, acá hay otra pieza de las que también está, digamos, para mostrar la construcción del edificio, que como ven hay muchísimas columnas y estas están numeradas. Aquí tenemos un número 1, no sé si se alcanza a ver, aquí tenemos un número 1, aquí tenemos el número 2 y aquí tenemos el número 3 y así. Entonces tenían todos estos tambores, así se llama cada partecita de esta se llama tambor, y entonces te ponían a armar columnas y pues todas tenían un tamaño, las bases eran el 1, el 2, el 3 y así se fueron armando. Sin lugar a dudas es un bellísimo recinto. Mira nada más este patio. ¿Qué estamos observando, Rosa? Estamos observando la parte posterior del aula magna y cómo se une. Del otro lado tenemos a la Pinacoteca en el ala norte y de este lado está la Secretaría de Extensión y Cultura de la universidad. Entonces, por medio de este pasillo se comunican. También tuvieron a bien con la restauración poner un elevador pensando en la gente mayor y en la gente que no puede, que tiene movilidad limitada. Entonces, también se adaptó esto, por eso ahí vemos una rampa. Y bueno, pues se hizo más amigable. Y por ahí también es la entrada al escenario, directamente al escenario del aula magna. Cuando hay montajes que así lo requieren, por ahí nos podemos introducir y disfrutar de tantos juegos escénicos, espectáculos que se proponen, ¿verdad? Vamos en unos momentos también, mientras nos dirigimos al aula magna y seguimos apreciando este maravilloso recorrido que nos está realizando la arquitecta Rosana Covarrubias, vamos a recibir en unos momentos al doctor Celso José Garza Acuña, quien es secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque Rosana, ahí está la Secretaría de Extensión y Cultura, ahí tiene su sede en el Colegio Civil. Sí, así es, aquí en ese maravilloso lugar, aquí es donde se da todo y de repente empieza a ensayar la orquesta y entonces esto se pone todavía mejor. Y ahí estamos, ¿qué estamos viendo ahí en el espacio acristalado? ¿Es el elevador? Esto es una de las salidas de emergencia que se adaptó porque antes no las tenía, entonces se le tuvo que poner al aula estas salidas de emergencia. Antes no eran necesarias, pero con todas las reglas ahora de seguridad y de protección civil se hizo esta adaptación. Y como lo comentabas, también respetando el edificio. Y ahí vemos los vitrales de nueva cuenta desde una perspectiva poco común, que pocas veces están se por tiene fuera los vitrales. ¿Quieres que vayamos al vestíbulo del aula magna o vamos con el doctor? Tú eres nuestra guía. El doctor iba a entrar ahorita, pero a lo mejor todavía no se ha podido conectar. Entonces, si quieres, mira, ya está el doctor. Celso José Garza Acuña. Y mientras, si quieres, ustedes nos van llevando al aula magna. Vamos a ver si se puede conectar. Esperemos que su audio funcione bien porque nos va a compartir lo que sucede desde la perspectiva de esta vocación cultural de Colegio Civil. Mientras él está con nosotros, ahí lo tenemos. ¿Cómo estás, doctor Celso Garza José? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues
a la orden y aquí acompañándolos a ustedes, a mi querida Rosana Covarrubias, y tengo entendido que también está el arquitecto Juan Casas. Entonces, bueno, pues gente muy querida, muy profesional, y bueno, pues son nuestros referentes hoy en día de la protección del patrimonio cultural, y bueno, concretamente pues de lo que fue todo el proceso histórico y excepcional de restauración del edificio del Colegio Civil y toda su adaptación, digamos, para su uso como un centro cultural. ¿Qué significa esta vocación? Porque quienes lo estamos disfrutando como usuarios, como consumidores de productos culturales, pues hemos tenido la fortuna de enriquecernos, no solamente con las propuestas que se generan, sino con la conciencia de estar interactuando con un ente vivo que es testimonio de nuestra historia. ¿Cómo está conformándose esta vocación a lo largo del tiempo desde que se determinó que este recinto tuviera este uso? Así es. Pues mira, yo creo que lo primero hay que comentar es que, bueno, este edificio es patrimonio universitario, es decir, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que como institución pública y orgullosamente popular, bueno, pues es un patrimonio de todos y para todos. Y en ese sentido también recalcar que, bueno, la universidad desde su origen, hace más de 85 años, bueno, pues tiene como una de sus misiones sustantivas precisamente la difusión y la extensión de la cultura. Entonces, esto es importante señalarlo porque ya en la naturaleza misma de la institución está esta vocación, digamos, cultural, y bueno, en cumplimiento de un objetivo sustantivo y en el convencimiento también de nuestras autoridades y de quienes han dirigido a esta institución a lo largo de más de 35 años, convencidos también de que la cultura pues, es un instrumento fundamental para la formación integral de los universitarios, por una parte, y un instrumento fundamental para el desarrollo de la sociedad misma. Y bueno, en este gran marco es que desde principios de los años, finales de los años 90, principios de la década de los 2000, bueno, empezó un proceso de rescate, digámoslo así, del edificio del Colegio Civil, que pues bueno, Rosana y el arquitecto Cas pues han hablado y pueden hablar más al respecto, pero inició todo un proceso que desembocó justamente el 31 de enero del 2007, en el que se inauguró el edificio del Colegio Civil como un centro cultural universitario. Ahí está la sede de la Secretaría de Extensión y Cultura, que es la dependencia que instrumenta y articula toda la agenda de extensión y cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, concretamente el Colegio Civil, que se ha consolidado como el corazón, digamos, o la piedra angular de la agenda de extensión y cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como ustedes lo saben, está conformado como un museo de sitio. En ese sentido, la presencia y la incorporación de la arquitecta Rosana Covarrubias como coordinadora de patrimonio cultural universitario, adscrita a la Secretaría, pues le ha dado ese sentido, esa vocación al edificio. Uno lo puede recorrer como un espacio vivo, un museo de sitio, en el que los muros, los arcos, los materiales nos hablan y nos dan cuenta pues el testimonio de la historia, no solo del edificio, sino de la ciudad misma, de la sociedad misma. Pero bueno, como centro cultural, ustedes saben que el edificio está conformado por dos grandes patios. En un patio pues está ubicada la Pinacoteca de Nuevo León, que está adscrita al gobierno del estado, al CONARTE, y en el otro patio, bueno, está instalada la Secretaría de Extensión y Cultura. Hay una serie de espacios y bueno, pues el corazón de este edificio es precisamente el aula magna, que aquí la estamos viendo, que está también, pues data de los años 30, 33, 34, coronados o flanqueada por unos vitrales hermosísimos de Roberto Montenegro. Y bueno, pues en nuestra aula magna, una capacidad de poco más de 550 personas, butacas, y bueno, pues histórica, emblemática, pues bueno, testigo de grandes acontecimientos sociales, políticos, académicos, culturales. Y bueno, en estos casi 15 años de vida como centro cultural, pues ha sido un espacio igualmente consagratorio en el que se presentan ahí grandes artistas internacionales, nacionales y en nuestra localidad, y sobre todo es un espacio que proyecta el gran talento universitario de los ensambles artísticos de la universidad y de los universitarios en general. Aquí se viven todo ese tipo de espectáculos. Y bueno, en el Colegio Civil, Elisa, si me permites,
se celebran más de 1000 actividades al año, porque como lo decimos amablemente, el Colegio Civil es una pista, es un circo con diversas pistas simultáneas. De manera presencial, ahí se han vivido hasta 5 o 6 actividades diariamente cuando los teníamos presenciales. Y bueno, pues de todo tipo de actividad. La agenda de Extensión y Cultura es una agenda plural, diversa, incluyente, muy rica. Y bueno, pues realmente, pues bueno, extrañamos toda esa intensidad con la que se vive el Colegio Civil diariamente. Y toda esa actividad, como ustedes saben, bueno, ante el confinamiento en el que nos encontramos por la pandemia del COVID, pues la hemos trasladado a la agenda de Extensión y Cultura, a las plataformas digitales de cultura UANL, con muchísimo éxito también, porque algo que se ha podido capitalizar de este confinamiento es que justamente a través de las redes sociales hemos podido expandir la capacidad de difusión de la agenda. Estamos sorprendidos del alcance que se ha tenido, la actividad que hemos tenido, el Festival Alfonsino, la Escuela de Verano, que precisamente tienen su sede en este aula magna. Bueno, pues ahora están en plataformas de cultura UANL y realmente pues con un alcance, pues bueno, de centenares de miles de personas que han podido tener acceso a los contenidos que hemos estado compartiendo a través de las redes sociales, Elisa. Pues muchísimas gracias, primero que nada, por esta vocación de hacernos partícipes de nuestro patrimonio a través del patrimonio inmaterial y el patrimonio arquitectónico de este magnífico recinto, por esta vocación que nos empodera como ciudadanos y por recibirnos. Gracias, doctor Celso José Garza Cuña, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y pues tendremos otros encuentros para seguir, esperamos pronto de forma presencial, disfrutando este magnífico espacio. Así es, pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, que continúen con esa transmisión tan provechosa y tan importante con Juan Casas y Rosana Covarrubias. Muchas gracias, Elisa. Al contrario, un fuerte abrazo y vamos ahora al aula magna para seguir este recorrido. Tenemos a la arquitecta Rosana Covarrubias, quien nos va a mostrar el aula magna en estos momentos. Mira, ¿Qué estamos viendo, Rosana? Estamos viendo algunos de los vitrales de Roberto Montenegro que aparecen aquí, por ejemplo. Este tiene que ver con la industria. Todos hablan de la época en la que están hechos, como sucede con todas las artes, ¿no? Que plasman la época en la que te toca. Entonces, todo esto está hablando de esa reconstrucción nacional por revolucionaria. Por ejemplo, aquí está uno que tiene que ver con las artes. Entonces, que están los personajes prehispánicos, está ahí columnas griegas, está allá, por ejemplo, algo que parece como el caballo de Troya. Entonces, hay muchas cosas y uno cada vez que los ve va encontrando elementos nuevos. De aquel lado tenemos uno que es la ciencia, otro que representa a la agricultura, porque pues como dicen, la panza es primero, ¿no? Primero es comer y luego ser cristiano. Entonces aquí en esta tenemos esto que tiene que ver con la ciencia, están los planetas, está un globo terráqueo, están, por ejemplo, aquí tenemos un microscopio, una matraz. Entonces hay muchos elementos y cada vez que llegamos empezamos a encontrar diferentes, no elementos, pero quizás sí asociaciones. Y en la parte de arriba está clarísimo porque aquel que está acá dice revolución y el otro del otro lado dice reconstrucción. Entonces eso nos habla de qué, precisamente de la época del que estaba viviendo el país. Entonces, dime. La forma en que entra la luz, quería resaltar la manera en que los vitrales se convierten en pues si me permites, que creo que es demasiado burdo el término arte-objeto, porque responden a una necesidad cotidiana, como es el estar conformando parte de un enorme ventanal, pero son estéticamente muy bellos y además juegan con la luminosidad para ir cambiando y acentuando sus tonos, sus tonalidades.
Así es. Antes de que estuviera esto, me preguntaba sobre el estilo del aula magna, y Juan ya nos platicaba que esto respondía a lo de los neos. Mira, por ejemplo, aquí yo te estoy mostrando esta columna que es la boca del escenario. Si ves, está configurada como por muchas columnitas, y esto le llaman nervaduras, que tiene que ver con el neogótico. Entonces es como una catedral del saber. Aquí, porque este lenguaje arquitectónico está más relacionado, no es exclusivo, pero está bastante relacionado con las catedrales. Entonces, ese es el estilo que se utilizó aquí, que es más solemne, quizá que el de la fachada, que es neocolonial. Entonces, vamos a ir, ya que vimos este espacio que está muy bien adaptado, la restauración que se hizo en el 2007, bueno, desde el 2003 al 2007, por ahí, fue muy cuidadosa con todos los elementos. Aquí están las puertas, la que veíamos, que me preguntabas por afuera, que era de cristal, es esta salida que se tuvo que adaptar y se tuvo mucho cuidado en todos los elementos que se utilizaron, las butacas también, no son las que había originalmente, estas son más cómodas, las otras eran de madera, y bueno, el caso es que este espacio se mantiene su esencia, eso no se ha perdido, y eso es una cosa que hay que aplaudir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este vitral, que es el de la flama, que obviamente tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Con esa leyenda de Prometeo y el fuego, ¿no? Aquí estamos entrando al vestíbulo, bueno, saliendo del aula magna y entrando al vestíbulo. Aquí fue al revés, aquí los actores somos nosotros y vamos de adentro para afuera. Aquí tenemos una magnífica escalera que va al segundo piso del balcón del aula magna, y aquí podemos ver la magnificencia con la que está construido esto. Tiene un montón de elementos que embellecen el espacio. Todo esto está como les decía, en estilo neogótico. Esto de los neos tiene un montón de detalles que difícilmente veremos en la actualidad, como por ejemplo estas escaleras que están decoradas aquí lateralmente. La herrería, la forja es también espectacular. Y todos los elementos, aquí está todo cuidado, para donde uno voltee se encuentra con algo digno de ser observado. Te recuerda a los castillos, no puede uno evitar pensar en castillos. Así es. ¿Aquellos muebles son originales, Rosana, o son? Estos muebles, sí. Estas sillas también tienen unos temas cada una. Por ejemplo, aquí tenemos esta silla que tiene se ve un arpa ahí que tiene que ver con la música. Esta otra tiene una escultura, aquí se ve un cuerpo y la paleta, entonces esta tiene que ver con la pintura. Del otro lado tenemos otro par, que una tiene que ver con la medicina, porque es igual una doncella sosteniendo una calavera, ¿la vemos? Y esta otra que tiene que ver con la ingeniería o con la ciencia, porque es una mujer sosteniendo un compás. Tiene un compás en su mano. Igualmente la mesa que habíamos observado acá, en la parte de abajo tiene como si unos hombres estuvieran sosteniendo la mesa, y entonces tiene aquí, cada uno tiene algo, una hoz que tiene que ver con la agricultura, un martillo, diferentes actividades. Mira, ese tipo entonces, de por ejemplo, aquí tenemos que no conocíamos. Sí, exacto. Entonces, este es un espacio que la altura que tiene, el lenguaje arquitectónico, los elementos, los materiales, todo le dan una formalidad. ¿Por qué? Porque aquí era el lugar donde se hacía el consejo universitario, se realizaban estas juntas del consejo universitario, donde se entregaban los diplomas, donde se hacían discursos, donde incluso algunas autoridades que estaban, que querían ser gobernadores, y venían a hablar aquí a la gente. Entonces,
Este ha sido un espacio sumamente importante desde fuera por la plaza y desde dentro por lo que aquí sucede. Tenemos unas imágenes que nos compartiste que a mí me gustaría, si lo consideras pertinente, proyectar algunas. No sé si Claro. nos puedan compartir, tanto tú como en estos últimos minutitos, compartir un poco la narración de lo que vamos a ver. Vamos por aquí. Aquí está. Y bueno, aquí tenemos una de las fachadas del Colegio Civil. No sé si la alcanzan a apreciar ustedes, Rosana. Sí. Sí. Pero esta es impresionante. No sé exactamente cuándo sea, pero Juan. Esta es una foto muy, muy buena, muy famosa del archivo Sandoval Lagrange. El tema es la ayuda a damnificados de la inundación muy fuerte que hubo a finales de agosto y principios de septiembre de 1909 aquí en Monterrey. Es más, se alcanza a ver en la calle un poco de agua todavía, todavía no se acaba de secar del aguacero que hubo. Ha sido una de las inundaciones más catastróficas que ha habido en esta ciudad. Murió muchísima gente, se cayeron muchos edificios, hubo muchas pérdidas. Entonces, toda esta gente que está ahí congregada está para recibir ayuda, que se congregó en el Colegio Civil, justamente en ese tiempo todavía. En 1909, el edificio del Colegio Civil está obviamente antes de su transformación en universidad. Le llama la atención, allá al fondo se alcanza a ver un tranvía y una casa de 2 pisos que todavía existe, ahí está todavía esto, ¿no? Algunas cosas por fortuna todavía no han cambiado. Y bueno, aquí vemos una de la época más moderna, ¿no? Claro, esto ya son los años 30, o más bien los 40. Aquí ya se pasó el edificio por la remodelación profunda para convertir el viejo Colegio Civil en Universidad de Nuevo León. Ya tiene sus 2 pisos, está flamante, está reluciente. Podemos ver ese coche ahí estacionado, que el modelo es finales de los 30, un coche como del año 38, 39, por lo tanto la foto es tomada ya en la siguiente década. Está estacionado en un tramo de la calle Colegio Civil que hace muchos años que ya no existe porque se fusionó la plaza con el edificio. Ya no es posible meter carros a esa altura, pero aquí todavía se ve todo en el estado en que se encontraba, incluyendo un poquito de la plaza con las bancas típicas de una plaza tradicional, incluso con algo de los árboles que había en ese tiempo. Esta foto es buenísima y es muy rara. Estuvieron en archivo por muchísimos años. Créanme que en la época en que se hizo el rescate de este edificio, hace 15 años, solo fantaseábamos con tener este tipo de material. Apareció al poco tiempo. Nos muestra un colegio civil muy curioso en proceso de transformación. Aquí ya se fundó la Universidad de Nuevo León y estos son estudiantes universitarios en la azotea. Como pueden ver, el edificio todavía tiene un piso, como era en el siglo XIX, pero ya está construido el vestíbulo de acceso al aula magna y el aula magna también. La documentación de época nos dice con mucha precisión que el edificio del aula magna se construyó de mayo a diciembre de 1933. Entonces esta foto es de algunos meses después y lo que nos muestra es ese proceso. Ya existía el proyecto completo de adaptación del viejo edificio a universidad, pero la falta de recursos no permitió completar el proyecto en una sola exhibición. Así que primero se hizo el aula magna, el auditorio se construyó, de hecho, donde era el viejo patio central del Colegio Civil, y solo unos 4 años después se pudo completar con el segundo piso. Aquí estamos viendo entonces la parte intermedia. Es buenísima la foto, de verdad. Excelente, sí. Bueno, esta es hermosa, es el viejo Colegio Civil, ¿no? Esto es siglo XIX, quizá cuando mucho los primeros 5 años del siglo XX, vemos un carruaje y vemos tranvía allí, pero hasta donde me parece ver es de tracción animal. Entonces estamos hablando del tranvía antes de la época de la electricidad, que fuera sistema eléctrico. Es una imagen evocadora del Monterrey muy, muy, muy antiguo, ¿no? Es el Colegio Civil en todo su esplendor. Esta es muy buena. Esta imagen
es del año 1910 y toda esta gente que está ahí congregada afuera del viejo Colegio Civil está por la inauguración del monumento científico que se encuentra justo enfrente de la entrada principal, enfrente de la calle. No se alcanza a notar mucho porque hay mucha gente, pero allí está, hay un monumentito con una esfera terráquea de mármol blanco, esa justamente. Ese es el monumento que los estudiantes con el paso del tiempo le empezaron a nombrar Dios Bola. Ese es el apodo popular de este monumento, el Dios Bola. Originalmente se construyó para manifestar que por ahí pasaba pues unas líneas de meridianos y paralelos y tenían sus placas varios datos científicos muy ad hoc a lo que se acostumbraba en aquella época sobre Monterrey, qué población media, qué altitud, qué latitud, qué temperaturas medias, estas cosas que se ponían como registros científicos en aquel tiempo. Esta placa, este monumento era eso. Fue un proyecto originalmente concebido por Miguel F. Martínez, él lo propuso al gobernador Bernardo Reyes, y luego la Junta Arqueófila, presidida por el doctor Amado Fernández, se encargó de llevarlo a la realidad, con la colaboración del arquitecto Alfredo Giles o Alfred Giles, el mismo arquitecto angloamericano que diseñó el Arco de la Independencia, el Banco Mercantil. Este mismo arquitecto diseñó este pequeño monumentito, porque ignoramos si cobró o no el proyecto, pues una cosa muy modesta para lo que hacía él en aquel tiempo. Como dije, se inauguró en 1910 con motivo de los muchos eventos que se hicieron en aquel tiempo por el primer centenario del inicio de la independencia. Con el paso de los años, el Dios Bola, este monumento, fue perdiendo para la gente, por desgracia, el significado que tenía. Fue mudado varias veces dentro de la misma plaza, pero ya cada vez más descontextualizado. En los años 70 de plano fue demolido y solo sobrevivió la esfera. Y solo en tiempos muy recientes, muy recientes relativamente, hace unos 10 años, se hizo pues se intentó hacer una reconstrucción que ahí la tenemos en la plaza, ¿no? Para lo que se usó, eso sí, la esfera de mármol, que es la única pieza original. Bien, este es un desfile de estudiantes frente a la plaza del Colegio Civil en los años 50, ¿no? Era un lugar de rigor para pasar en marchas y expresiones cívicas en aquel tiempo. Hoy día la plaza del Colegio Civil se usa para muy pocas expresiones cívicas en comparación a como sucedía hace más de medio siglo. Esta es buenísima, del siglo XIX profundo. Aquí todavía se ve que difícilmente hay pavimentación incluso. Es el Colegio Civil en algún momento, más o menos allá por la década de 1880. Apenas hay insinuación de plaza, un poco pavimentada en realidad. Como se puede ver, esto tiene un aspecto de las afueras de las ciudades, casi más un paisaje suburbano que urbano, ¿no? Así de alejado estaba el edificio del centro urbano de Monterrey en aquel tiempo, ¿no? Pues esta es más moderna, ¿no? Claro, sí, esto ya será como de los años 80, ¿sí? Mira, tú lo conociste mejor, ¿no, Rosana, en este tiempo? Sí. Pues, a lo mejor tú nos puedes explicar, hasta el Dios Bola, antes de la demolición. No, tiene un pedestal horrible, ¿no? No, pero no es el de los años 70 que vimos, Rosanita. Ah, cierto. Entonces esta foto sería de los años 60. Sí, sería 60, sí, cierto. Sí, corresponde más Adelante. a la época en que estaban las luchas por la autonomía. Sí, entonces aquí se rayaban todas, había unas pintas por todos lados, subían camiones ahí a la plaza, los tomaban, incluso creo que alguna vez quemaron alguno. Ahí. Definitivamente de los años 60, sí, todavía. Pues con esta siguiente ya nos vamos a despedir, que es también muy antigua. Es hermosa. Esta es una de las fotos más antiguas y más bonitas que hemos visto del Colegio Civil, hasta donde tenemos las referencias de los hermanos Lagrange. Por lo tanto, la podemos ubicar más o menos.
¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Y lo padre de eso es que se ven ahí unas personas, entonces puedes ver la escala del edificio. O sea, las ventanas estaban súper arriba, tanto que desde ahí no se podía ver, y son unas ventanas enormes, porque esto le permitía tener una excelente iluminación y ventilación al edificio. Entonces, lo valioso de esto, además de la foto, que es buenísima y tiene una excelente calidad, son estas escalas humanas que están ahí, uno puede dimensionar el edificio. Y es por la época, la década de 1880, muy temprana probablemente, se alcanza, en la foto a más resolución se puede ver incluso el nombre de la calle en las viejas placas de mármol. Y el acabado que tenía el edificio incluso. Sí, se ven muchos detalles de la construcción del edificio, se puede ver que las calles estaban pavimentadas, incluso nada más la siguiente cuadra hacia el norte del Colegio Civil, vamos a decir, donde ahora es la escuela de teatro y la entrada al barrio del Mesón Estrella, pues ahí ya se ve que es una zona totalmente rural, ¿no? En esta foto es increíble, muy evocadora. Pues ya estamos terminando. Nos gustaría mucho verlos a ambos para agradecerles al doctor Juan Manuel Casas y a la arquitecta Rosana Covarrubias. Muchas gracias por compartirse tan generosamente. Gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Hemos disfrutado mucho este recorrido. También agradecemos al municipio de San Pedro Garza García, a sus titulares, a la doctora Marta Eugenia Sañudo, secretaria de Cultura y Educación del municipio, y por supuesto al doctor Celso José Garza Acuña, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Les abrazamos, esperamos que pronto podamos verlos en persona y seguir disfrutando de este magnífico recinto. Aplaudimos mucho la labor que ustedes realizan porque nos permiten que estos elementos tan emblemáticos de nuestro patrimonio sigan estando vigentes y sean espacio de empoderamiento para todos nosotros. Muchas gracias a los dos y los invitamos a que sigamos en contacto porque estamos seguros que vamos a hacer otro recorrido que tenemos ahí planeado. Y a todos los que nos están escuchando, además de darles las gracias, los invitamos a que se queden con nosotros en la emisión de Innovación en las Técnicas de Producción de Árboles en Viveros del Noreste del país con Adrián Cavazos. Gracias, un abrazo para todos. Gracias. Hasta pronto.